buenas. Bienvenidos a la presentación de El asesino que lee historias de amor. A ver, yo quería presentar a Félix, pero que a Félix prácticamente lo conocemos todos los que estamos aquí. Pero había una cosa que decir, y es esto, al leerlo, digo, anda, pasa en el 99, esta novela está escrita en pesetas. Claro, y el 99 antes de 2000, esa historia que tenemos de que cada 1000 años tenemos un fin del mundo, eso sí, cada vez más suavito. Y digo, que es lo que yo quería preguntarle luego a Félix. Y encima resulta que pasa en la Gran Vía, que fue mi... y digo, anda, una tía de una editorial que no gana mucho, que vive en toda la Gran Vía, esto es imposible. Y de repente caigo que yo en esa época, desde el 89 hasta 2001, vivía en la Gran Vía, o sea, esa era verdad. Que sí, con poquito dinero podíamos vivir, y me hizo gracia eso, ¿no? Pero claro, y luego pienso, y este hombre de Moguer, que va a hablar de la Gran Vía. Y claro, es que no hay un ciudadano en estos momentos más legítimo de la Gran Vía, llena de gente que no existe y habitada por Airbnbs, que alguien que ha establecido su carrera, que crece allí y que en estos momentos creo que es uno de sus habitantes más permanentes, que es Félix Amador, que está estrenando, como sabemos, un musical detrás de otro en la zona. Ya sabéis que El Médico, que La Historia Interminable, que hay mucho que hablar de la relación entre la primera canción de La Historia Interminable y este libro, hay mucho que hablar de eso. Así que era lo primero que quería decirle a Félix. Félix, ¿cómo se vive de ciudadano de la Gran Vía tanto como para escribir una novela así? Cuéntanoslo. No hay nada más que atento que llegar a Madrid y irse a la Gran Vía, eso está claro. Pero es que ahora la Gran Vía eres tú. La Gran Vía soy yo. Ese es que el problema. A mí me dicen, bueno, ¿y tú dónde vives? El año pasado nos vivimos 6 semanas, me volví y luego tuve que volver un mes. O sea que me estoy pasando aquí 2 meses al año, y prácticamente yo ya que soy de Madrid, ¿no? Claro, tú has habitado en la Gran Vía, has habitado en el Calderón, has habitado en el Calderón, no, perdón, en el Nuevo Apolo, en el Calderón también, en el Calderón, en el Rialto hemos estado, no, estuvimos con Sherlock en el que está ahora, en el de Gran Vía 2 veces. Sí. Claro, yo me di cuenta, tú te estás moviendo por esa orilla de Gran Vía y yo vivía en la otra, que yo vivía en la claro, claro, yo tengo una cosa que decir, pero esto es una novela negra. Entonces, es que ya empecé de una novela negra oscura, y claro, tú me estás presentando una Gran Vía llena de tráfico, contrabando, putas, oscuridad. Claro, yo vivía en la parte buena, la de Chueca. Yo tenía una impresión mucho más luminosa y mucho más divertida de Gran Vía. Entonces, claro, lo que te digo, las mujeres que te aparecen, las putas, pero hay algo que me gusta muchísimo de la novela negra, que es un género súper masculino. Sí. Siempre es un género masculino, lo veo yo, ¿no? Claro, y veo los hombres, el análisis que haces de los hombres de la novela negra, y me parece muy acertado, porque están todos tarados. Empezando por tu prota, empezando por todo. Háblanos de eso. ¿Tú cómo te has movido ahí? En esa representación tradicional del héroe, de la gabardina. Está lleno de gabardinas grises. Está lleno de referencias cinematográficas. Por eso estoy encantado de estar aquí, que es una casualidad, ¿no? que estemos en esta... Hay muchas imágenes, ¿no? Como tú dices, el personaje que tiene 50 años, pero todo el mundo piensa que es muy viejo, porque lleva una gabardina esa que ya no se usa. A mí me has hecho contar. Cuando nació, no sale 60, sale 50, y es verdad, está jugando todo el tiempo con la edad, porque 50 que 60. Sí, las chicas de la oficina piensan que es mucho más viejo, ¿no? Salvo la del personal, que lo sabe. Y esa imagen de la gabardina pasada de moda, ¿no? Hay muchas imágenes de estos bloques antiguos que tú entras y es todo oscuro, ¿no? Donde él vive, que es una luz al fondo. La escena del ladrón, que ella persigue al ladrón que le roba el bolso en el rastro, sí, con la lluvia, como, lo ves como en blanco y negro, ¿no? Y luego ese final, en el edificio Carrión, encima del letrero, claro, que es como el Día de la Bestia, ¿no? Claro, que es un musical que tenemos que hacer alguna vez. El Día de la Bestia es la Gran Vía en hacer un teatro. No salga aquí el actor sin pantalones, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando lo persigues hasta la casa de él, cuando ella sigue, es esa.
es como el lado oscuro de la Gran Vía, es como esa parte del Mississippi que era la chunga. Bueno, Y es donde estamos tú... hablando de hace 25 años. Claro, claro. Y ahí está. Bueno, tú te lo has pasado bien escribiendo la novela, porque lo de la novela negra, su estructura, su movida, ¿tú te lo has pasado bien ahí? Ha Cuéntame. sido complicado, porque la historia del personaje surgió como hace 18 años. Yo tenía esa idea clara de un personaje que nace huérfano, porque lo abandonan con el cordón umbilical, lo recogen envuelto en papel de periódico, que se le quedan las letras. Eso al quería niño tocártelo luego porque es el primer pellizco de la novela. Yo ya trabajé muchos años leyendo para editoriales diciendo esta novela sí, esta novela no, y me he leído una novela policíaca por cada provincia española, prácticamente. Con lo cual me encanta que te novelas que iba a Madrid. Pero te digo, ese pellizco del momento que estás contando, del niño que va a vivir de las palabras y que cuando le quitan el periódico se le han quedado las palabras impresas en la piel del niño, eso es maravilloso. Es el primer pellizco potente de la novela. El niño que nace de la letra, que vive de letra, es un personajazo. Es un personajazo. Él crece en una inclusa de los años 50, que en aquella época, pues te puedes imaginar, ¿no? Había gente que todavía tenía colchones de paja en su casa, ¿no? Entonces imagínate cómo serían las inclusas de pobre, el niño que no se relaciona con los demás, no se relaciona con los maestros, porque los maestros en aquella época tampoco enseñaban, ¿no? Simplemente te enseñaban a memorizar. Y el niño de repente descubre los libros y descubre que los libros cuentan historias, que los libros le hablan, y es su primera comunicación con alguien, ¿no? Porque los profesores no le hablan, los niños no le hablan, los libros sí le hablan. Y a partir de ahí él desarrolla toda su educación, todo su conocimiento de la sociedad a través de los libros. Su educación emocional está en los libros. Por eso cada frase que él dice, como él no tiene habilidades sociales, es incapaz de construir frases, las roba todas de los libros. Todas las frases que él dice son de los libros. Y eso viene a una constante. Si lees otras cosas mías, tú has leído otras cosas mías, sabes que al final los personajes siempre están influidos por los libros, ¿no? Sí. Y viven más en los libros que en la realidad. Y este personaje pues tenía ese shock, ¿no? Él querría una cosa que queríamos todos, estar en nuestra casa tomando un café, leyendo un libro, pero tiene que salir a trabajar. Y tiene que salir a trabajar en un Madrid acelerado, en un Madrid de 1999. Es que esa es otra cosa. Fíjate, una de las cosas que a mí me expulsaba de la lectura era el nivel de lenguaje, o un lenguaje muy... Y claro, yo estaba leyendo tu novela, trabajando, haciendo mil cosas, y claro, cuando yo digo, a ver cómo es. Pero era un placer cuando cogía tu novela y me sentaba en el sofá con la ventanita entrando el sol, porque tu escritura acoge, tu escritura es amable. Es decir, no, pero es que estoy bien, estoy aquí donde quiero estar, estoy aquí engorado, me meto aquí y me siento como descansando. Eso ha sido muy bonito. He intentado ser muy directo en esta novela. Yo no tenía el esquema de novela negra cuando creé el personaje. De hecho, yo empecé a escribir la novela en 2007 y la abandoné. Y volví 10 años después y aquello no me gustaba. ¿Por qué? Porque no encontré la forma de contarlo. ¿Te parece poco trabajo de escritura ese? Y hace, fue 2021, 2022, que estábamos perdón, antes de La historia interminable, de repente dije, bueno, esto es una estructura de novela negra con asesinatos y con flashback. Y surgió. Y tu lenguaje, tú me has dicho que directo, que no intento ser muy directo. Sí, suelo ser más poético, más enrevesado en otras novelas. Y intenta que fuera más directo para que tuviera acción, un ritmo más, de hecho, de cine, de novela negra, y a pesar de eso, ¿te ha parecido que...? Sí, me ha parecido que era un lenguaje acogedor. Esta cosa que el lenguaje te decía, quédate aquí conmigo, quédate tranquilo un rato, o sea, quédate, era como ganas de estar ahí, como un sitio donde te quieres quedar. Y eso solo es a través del lenguaje. La trama ya sabes que al final, la novela negra pues, tiene sus estructuras, que conocemos todos muy bien, pero si no consigues eso con el tono, pues es muy difícil quedarte allí y quedarte a gusto, sobre todo. Las palabras son muy importantes, sí. Entonces... Claro, tu novela también, verás... Tiene que ser una infusión. Sí, tiene una infusión con miel. Sí, es crónico. Llevo desde Nochebuena tosiendo. O sea, eso no se te va a quitar con una infusión. Porque muy joven nació en Nochebuena. Tengo caramelos también.
pero si quieres... Voy a comer mientras vosotros miráis. Tengo caramelo. Entonces es que tú, trabajando como estás trabajando en la novela todo el tiempo, y eso es lo más interesante a lo mejor de haber conciliado esto con la novela negra, es una novela metaliteraria. No solo metaliteraria, sino algo que yo no había visto nunca, metaeditorial. O sea, los tipógrafos, los correctores, cómo se pone una novela en el papel, que cambia de un clásico cutre que has pillado, cómo tu personaje, el corrector, coge y recompone las traducciones, y recompone las cajas y arregla las erratas. Eso, ya teniendo todo eso, ya ahí estaba tu trabajo lingüístico. A lo mejor es verdad que necesitabas un trabajo, una escritura, como estás diciendo, más directa y más suave, pero aún así es una escritura acogedora. Tu trabajo literario más bien está en eso, en lo que han hecho los otros. Claro, que la historia viene de los libros. Sí. Hay tus citas. Las citas son los libros que citan. Entonces, claro, yo empiezo a ver que además tiene unos agradecimientos. Este no termina diciendo, agradezco a mi prima Manolita que fue bien a la lectora, agradezco al de la editorial. No, él dice, agradezco a los escritores y a las citas que han hecho esta novela. Y al final, su capítulo de dedicatorias con todas las citas. Que yo la he necesitado a veces, otras no, que soy profesor de literatura. Pero a veces lo he necesitado. Y claro, cuando empiezo a verlo, me acuerdo de la primera canción de La historia interminable. O sea, la conexión Gran Vía de Félix en este libro más profunda. En Historia interminable, tú empiezas el librero coreano, el que te cantaba José, que está ahí puesto de pie, cantaba a todos. Estaba Quasimodo, estaba Romeo y Julieta, estaba Los Miserables, estaba una de las partes fundamentales que vamos a hablar, el Quijote, estaba todo. Y entonces, claro, yo digo aquí, este personaje roto que es el héroe, que se recompone y habla a sí mismo a través de citas. Esas citas tú las has escogido porque cogen a tu personaje o porque están contándote a ti. O sea, al final, ¿tú aquí quién eres? Mójate, Félix. Yo ahí soy todo. Eso lo decimos todos. Cuando creas un personaje y tienes que contar los sentimientos del personaje, para que los sentimientos sean naturales y creíbles y te lleguen, te tienes que inspirar en los tuyos, ¿no? Lo que es contar. A ver, yo no he cogido nunca una pistola. Pero... Tú espérate. Llegará un crítico. Cuanto más éxito se tiene, peores son los críticos. Tú espérate 4 horas. Intento contar qué sentiría yo, ¿no? Que había sentido. Pero yo soy siempre el personaje alienado por los libros, que encuentra el mundo en los libros. De hecho, él encuentra una cosa que ya no existe, que es la justicia. Él viene de una justicia, yo sé, de los 3 mosqueteros, de Quijote, donde si cogías el arma y matabas al malo, se hacía justicia. Y él, por una casualidad, le queda una pistola en las manos y hace justicia. Y hace justicia porque cree en esa justicia, ¿no? Pues yo me enfadé, Félix, leyendo eso, hasta que me toreas al final. Yo estaba viendo tu análisis de la masculinidad de todos tus personajes. Claro, y digo, ¿y este? Digo yo, este es un Quijote, que eso hay que hablarlo, vamos a dedicar una parte a eso, pero digo, este es el Quijote, pero aquí va defendiendo a las doncellas, defendiendo a las mujeres indefensas, defendiendo a mujeres débiles, hasta que al final del libro me doy cuenta que son las mujeres las que lo salvarán. Y ahí digo, me has toreado. Ahí está la chica que el jefe de la... No vamos a contar el spoiler, pero las mujeres lo salvan a él, y no diremos de qué manera. Sí, porque el jefe de la editorial, eso sí se puede contar. El jefe de la editorial la acosa tan torpemente que cree que es tan guapo que no hace falta obligarla. Y al final ella lo usa porque ella es la que averigua quién es el asesino y usa el jefe como carabina para llegar a... Claro, y eso, claro, tú me estabas diciendo, las imágenes, el cine, yo digo, el que lo odio, el crimismo. Alicia es Quasimodo, es Esmeralda, es Molino Jara. ¿Y él quién es? Es Quasimodo, es Sherlock, es Quijote. ¿Qué hay de cada uno? Quasimodo, por la historia, tú le dices además, es bajito, es pequeño, y luego es un Quijote. Y yo digo, es Quijote Sancho, pero luego está Quasimodo, el terror y la visión de los demás. Pero es un Quasimodo que guarda un Quijote, que guarda un Romeo. Pero él va haciendo todas esas referencias indirectamente.
Lo de la meta editorial que te decía, tengo aquí 25.000 cosas que ir preguntándote. Había una por aquí, vamos a verla. ¿Cómo nos gustan los forenses? Los crímenes, el gran momento, cuando un escritor y un forense se encuentran. Yo me hice amigo trabajando en el Centro de Estudios Judiciales de la directora del Instituto Clínico Forense que estaba al lado. Una chica buenísima, exquisita, súper bien vestida. Y claro, se enteró que estaba escribiendo novelas y era todo el día hablando de crímenes. Cuéntame eso, que a mí se me interesa un montón, pero a mí ya, como mi mierda de escritor, los crímenes, ¿cómo te los curras? Dime tu momento sola, tu momento de investigar cómo los mato. Tampoco hay tantos momentos. A ver, mi mujer es muy aficionada al CSI. Tanto que mi niña, cuando era así de pequeña, decía: yo voy a ser médico de mayor, pero voy a ser médico forense porque así no se me muere ninguno. Y yo era del que cogía el libro, me sentaba en el sofá, pero claro, ese cadáver que había parecido azul, pues yo al final estaba mirando el cadáver con el libro en la mano y leyendo otras novelas me he tragado mucha autopsia por culpa de ella, ¿sabes? Y siempre surge algo, siempre, porque te ponen la idea de que... Tú tienes una autopsia muy bien contada, por eso te lo decía. Porque los que hacen autopsia, los médicos forenses, son siempre tíos muy raros. Y menos esta que era buenísima, la que yo te digo. Pero no me la presentaste y me casé con otro. Entonces, un personaje peculiar siempre es una... Pensamos que es un personaje episódico, pero poner a ese policía novato delante de una autopsia era un caramelo. Que te ha salido. El Quijote como forma de enfrentarse con el mundo. Claro, tú hacer eso, cuando yo leo una novela o leo y veo que es una revisión, porque esto también es una revisión del Quijote. Cuando veo que tienes un héroe, cuando veo que el Quijote está ahí, al final me doy cuenta que no hay solo un libro, hay también una visión del mundo. Y yo me hacía mucha gracia tu cita inicial. Vestirme de payaso, darme licencia para decir lo que pienso y yo purgaré el estómago del infecto mundo si tiene la paciencia de tomar su medicina. La novela negra para mí siempre es un dispositivo ideológico. Y la pregunta que yo te hago es, ¿y tú qué medicina crees que necesita el infecto mundo? ¿Qué hay que purgar en ese estómago? Pues en el sentido de... Y dímelo otra vez de esta novela que habla de amor y de justicia, son los dos valores que ahora mismo en este mundo parece que no valen nada. Y ese personaje que está antiguado porque lee novelas del siglo XVII, del siglo XVIII, todavía cree en la justicia y está luchando por ello. Y se da cuenta de que de la justicia desgraciadamente solo existe en los libros. ¿Y por qué te vas al 99, al efecto 2000? ¿Por qué te vas a ese milenarismo que decimos, ese final del mundo? No es ¿Por qué lo sitúas ahí? No es por las pesetas. ¿Es porque no había móviles? Tú lo has dicho del milenarismo. Había una sensación en el año 99 de como que iba a cambiar algo, que el mundo iba a cambiar completamente, que era el fin del mundo o el fin de algo, ¿no? Pero luego también porque este personaje que habla con los libros, que los libros hablan con él, había otro tipo de comunicación en el año 99. Eso lo cuentas muy bien. Nadie se mandaba correo electrónico. Entonces, tu movida con los Ericsson, que dices, solo va a haber Ericsson en el futuro. Es como sí. Ese tipo de chistes a posteriori tiene mucha gracia. Pues esos teléfonos eran indestructibles y no han sobrevivido. Ni la marca, ni la fábrica, ni nada. Bueno, salvo el que nos encontramos ayer, hace 20 años, que seguía funcionando en la batería, seguía encendido. Y tú decías claro, que... Entonces había otro tipo de comunicación, y una comunicación que ya no existe y que es la que yo estoy reclamando, ¿no? La comunicación con los libros, la comunicación persona a persona, sin medio de un WhatsApp, sin medio de un mensajito, ¿no? Entonces la gente hablaba y él no hablaba, él solo hablaba con los libros. Lo hemos estado comentando antes, la necesidad de un viaje interior que estos personajes pueden hacer y se podía hacer en 1999, pero igual ya no. Es muy complicado. Te agradezco mucho que te hayas salido de quién lo hizo. Que en la página 62 o 60 y tanto de tu novela ya sepamos quién es. Y te agradezco mucho que hayas escogido esa otra parte de la novela negra que es acompañar a la mente oscura.
meternos en la mente de tu héroe oscuro, en sus mierdas y vivir su movida y sus sombras y su... Eso te lo agradezco un montón. Me lo has resuelto ya. Además, para presentar un libro está bien, porque si en la página 60 ya está todo listo, de quién lo ha hecho, porque lo que quiere Félix es contar otra cosa, ya tenemos menos miedo lo que presentamos en el libro, hacerte spoiler, ¿no? Pero eso te lo quiero agradecer mucho. No soy Agatha Christie, no iba a ser capaz de crear un misterio hasta el final. A mí me interesaba mucho más el personaje. El lado Heisling. Vamos a acompañar al oscuro. Patricia. Eso es muy bien, muy bien, muy bien. Oscura. Te voy a contar, porque yo tenía ese título del Quijote, Don Quijote en la ciudad. Sí, pues muy bien, porque Luis Sepúlveda me ha dicho, yo escribí El viejo que leía novelas de amor. Ahí está, entonces... Y lo que te decía es un homenaje a copiar el título. Nadie quería la novela. Y Don Quijote en la ciudad es muy bonito. Y fui a mandarlo, sí, me encantaba, estuve 18 años trabajando con ese título. Y nosotros somos de literatura, pero tú le pides a un editor lo de Don Quijote en la ciudad y te dice que es esto. Claro. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, no sé por qué, una semana antes de mandarlo a esta editorial, recordé la novela de Luis Sepúlveda, ¿no? Un viejo que, el viejo que leía novelas de amor. Y pensé, coño, es mi personaje, no es mi personaje. Pero es eso. Pero el viejo, si no habéis leído Un viejo que leía novelas de amor, es un viejo que vive en una cabaña perdido en el Amazonas, solo va al pueblo una vez al mes cuando viene un barco que trae comida y trae novelitas de amor. Y el viejo, su momento feliz es leer en su cabaña perdida sus novelitas de amor de pie porque tiene un problema en la espalda, lee de pie, pero el alcalde le pide que salga a la selva a matar a un puma, a un jaguar que está asustando a toda la población. Y entonces vi igual que nosotros, que nos encantaría estar en casa con un libro, pero tenemos que irnos al trabajo, ¿no? Pues el personaje de aquí que trabaja, que tiene que salir a trabajar y no quiere relacionarse con nadie, no tiene ganas de salir de casa, tiene que salir a la calle, a la Gran Vía, una semana antes de Navidad, cuando hay un río humano con el que él no se quiere relacionar. Y esa jungla era muy parecida a la jungla del Amazonas de aquel viejo de Luis Sepúlveda, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues este es un asesino que lee historias de amor, ¿no? Y ahí cogí el paralelismo, le puse el título y bueno, a la semana tenía un contrato de edición, o sea, al final era Cuando cambiaste el título, es el título. Era claro, el título. Fue una inspiración justo antes de mandarlo a esta editorial, ¿no? Pues ya había tenido 2 rechazos con Don Quijote en la ciudad, pero me sigue encantando ese título. Porque la ciudad te tira que va a salir un rollo sobre el Quijote que va a hablar algo salístico. Quijote suena como antiguo, cuando es una cosa tan actual. Esa alienación del medio, ¿no? Su medio eran los libros, ahora los medios son los TikTok, la tele, las series, pero del tipo de personaje que prefiere relacionarse con la ficción antes que con la realidad, ¿no? Y cree más en la ficción que en la realidad. Y tenía mucho que ver con el personaje. Y eso ocurría después de Quijote y está ocurriendo a mucha gente ahora que no se relacionan entre ellos, solo se relacionan a través de TikTok, mensajitos y cosas. Bueno, hay otra juventud, aunque no os lo creáis. A ver, hay otra cosa que me gusta mucho. Bueno, perdón, ahora, una cosa que has dicho tú. Has dicho lo de que te quieres quedar en casa y no ir a trabajar. Deja de hacer un paréntesis, ahora que tengo a lectores delante y que siempre tengo muchas ganas de preguntar esto. ¿Alguien me ha llamado al trabajo alguna vez para decir que no iba y que estaba malo porque no podía dejar la novela? ¿Alguien lo ha hecho? Yo lo hice con Atlas de Geografía Humana y Almudena Grandes y no lo he hecho mal. No suelo faltar al trabajo, más o menos como las reglas, pero digo, nadie lo ha hecho nunca. Nadie eso. ¿Y tú? No, pero acostarme a las 2 de la mañana leyendo o escribiendo así. Y decir, mañana le están molido, voy a ir al trabajo, pero no puedo parar. ¿Y qué novela era? ¿Qué libro era? ¿Leyendo? Sí, de decir, mañana no voy a rendir. Casi todo. Entonces soy el O sea, único. yo soy de los que cenan y hacen se quedan dormidos. Si estoy en el ordenador escribiendo o cuando pueden dar las 2 de la mañana y digo, bueno, voy a acostarme y serán las 12. Hay una cosa que te decía yo antes del lenguaje y quería hablar de los recovecos, de las zonas oscuras de tu personaje, del protagonista, que las tiene todas. Y hay una cosa que me encanta, que como te dije, tú has dicho que es un lenguaje más sencillo. O sea, no lo estás resumiendo todo el día, te pasa algo muy cinematográfico, que tú cuentas lo de las monjas, cuentas el episodio del colegio con los profesores, con el maltrato, con el silencio, con la persecución del que lee.
Y luego lo llevas a esta realidad del 99 y ya no necesitas dar la matraca con grandes parrafadas sobre su vida interior. Es que ya estamos en modo cinematográfico, en modo teatral, viviéndolo a través de lo que está haciendo, no de tu lenguaje. Y eso es muy novela negra, eso te funciona muy bien. Sí, me gusta más, como dicen en el cine, mostrar en lugar de contar, ¿no? Sí. Mostrar las imágenes que él ve, los olores, las sensaciones, y luego que ya espero que quien esté leyendo esté metido ya dentro del personaje. A ver, más cosas. Salvar a la Nancy. La Nancy de Famosa, la Nancy mamá, es un personaje fundamental en la novela de... Bueno, es un episodio fundamental en la novela de... Otra doncella que salvar. Sí, era como lo que os decía, estamos revisando la visión masculina y de repente sale el Nancy, eso me ha gustado mucho. El rollito pop, hablamos de eso, de toda la recuperación de los años 90, ¿cómo ha sido? Y de esa infancia, ese personaje que tiene una edad ligeramente parecida a la nuestra. Cuenta eso. Es que yo creo que la cultura pop está infravalorada. Infravalorada, no hay que ser... Porque es cosa que pertenece a la vida de las personas que tienen nuestra edad, como tú dices, ¿no? O sea, tú vas acumulando experiencias, pero no todas van a ser de libros superintelectuales, ¿no? Una Nancy o un disco pop pueden ser tan importantes para ti en el recuerdo y en las sensaciones y en tu crecimiento como cualquier otra lectura, ¿no? Tienes los libros, tienes la Nancy, tienes la televisión de 28 pulgadas, aquella tan grande. ¿Qué más había? Bueno, está la Gran Vía en aquel momento. Claro, está esa parte de la Gran Vía que tú dices. Hay otra cosa. Yo creo que eres demasiado bueno con tus malos. Félix, eres demasiado bueno con tus malos. Tu personaje malo... Espera, recupérate. ¿Quién es el malo? Decimos que es el asesino. No. Te ha pasado un poco, pero espérate, déjame terminar el razonamiento. El tenía que ser así, yo creo que es demasiado bueno con él, demasiado bondadoso, lo hace. Sin embargo, con tus buenos eres malísimo. Eso me ha encantado. Tus buenos son unos chungos del copón. Tus buenos que no matan a nadie. Tus buenos que están allí son el inspector Núñez. Yo no puedo. ¿Cómo has podido convivir tantos días con el inspector Núñez? A ti el inspector Núñez te cae bien. Con el inspector joven idealista. Y el inspector joven te cae bien también, es un poco subnormal, un poco así como iniciato como generación Z. Bueno, en el 99 no había generación Z, aún por suerte aún no habían nacido. No hay nadie perfecto. Sin embargo, con tu malo eres buenísimo. Tu malo es el que tiene todos los valores, tu asesino. Porque asesina. Pero asesina delincuentes. Vale. Ese es el debate de la novela, ¿no? Te has enamorado de Hannibal Lecter. Claro. Te acabas de enamorar de un malo. Una justicia donde si eliminas al malo, porque eso es lo que él ha leído, si eliminas al malo, eres el héroe y además haces un favor a la sociedad. Entonces yo no quiero decir que él sea el bueno, ¿vale? A mí me gusta plantear preguntas y que quien lee encuentre las respuestas. Si te voy a dar la respuesta sería Paulo Coelho, ¿no? Pero... Te lo digo que lo de ser bueno con el malo y lo de ser malo con tus buenos no es algo negativo. A mí me gusta ese debate de que tú piensas si es bueno o es malo el protagonista. Lo hace por la justicia, pero realmente está matando. Y sabemos que nos han educado en que la violencia genera más violencia, ¿no? De hecho, bueno, eso es el final. Sí, pero mira que no hay nada señalado al final. Uy, hay una cosa. No, pero para no preguntarte nada. Bueno, yo creo que ahora tocaría... ¿Tú quieres leer algo de tu novela? ¿Quieres leer un trocito? ¿Te gustaría? No, es más específico. O sea, vale, me gusta el comienzo porque te deja muchas cosas abiertas. No quiero leer lo de las monjas. Ese capítulo me encantó. Ese capítulo me encanta. Porque creo que encaja todo en esa época, en la forma de pensar y tal. ¿Eres capaz? ¿Se lo No pedimos? soy capaz porque voy a toser. Vale. Entonces, como tenemos actores, aquí lo podemos hacer. Que lo lea alguien. Si hay algún actor del público. Eso se llama un encerrón.
Era Ahora es cuando en la tele dicen, 1949. yo me he ido aquí de consorte. De consorte de Félix. Sí, pero yo a la peluquería primero. Félix, va Con todos los mucho días. gusto. Mira, me he traído A ver, las gafas. estoy buscando Vengo a 1900. juego, perdona, vengo a juego con el libro. Es verdad. Si yo lo llego a saber, le digo, prepárate. Nos gusta la portada que he dado como... Muy bonita. Yo hablé con el diseñador, estuve una hora hablando, y digo, pues yo pienso en una pistola, un libro, me puso un corazón. Pero claro, cuando el corazón sale en negro y rojo, muerte y sangre, que escoge Es como que mola. otro significado. A ver, Y tú que eres muy del jazz, a mí me encanta cuando en los libros mencionan canciones, porque yo soy muy friki, me pongo la canción y sigo leyendo. Y tú que eres tan del jazz, que te falta la gabardina para ser un detective, pero tienes tienes el camino del jazz, el camino de la novela negra y todo lo demás. ¿Cuál es el sonido de esta novela? ¿Es Coltrane? ¿Es Chet Baker? ¿Es Miles Davis? Miles Davis, es Miles Davis. del Es que estilo Miles Davis. de Ascensor para el Cadalso, que improvisó la música viendo la película y es todo muy lacónico, muy que algo va a pasar pero no pasa. Por cierto, estamos viéndose, nos viene de cine negro. Es maravilla, ¿verdad? Es como que va a ir. Yo estaba en un calor. ¿Tú crees que deberíamos página al final de la página 63 hasta la 67, mucha tela? Yo diría, desde es un niño, donde tú quieras, hasta el final de la 67, que es que es tan bonito. Tienes que ponernos de monja. Narradores de dos monjas, la madre superior. Se adelantó a Rosalía. A ver, pongo en, pues sí, a partir de ese niño, por ejemplo. De hacer un niño. Os pongo el antecedente. El niño que encuentran en la calle lo ponen en el torno de las monjas. En el monasterio de Nuestra Señora de la Visitación. ¿Se desarrolla en Madrid? La película. Ya no es como una Sí. película. En Madrid es su Madrid de Gran Vía y Carabanchel, que lo entiendo menos, pero también Carabanchel. Que tienes como Carabanchel Y la Matías. y la Matías. Pero la Matías es como la Gran Vía cuando se empieza a gotear ya. ¿Verdad? Tenían que haber ido a Vallecas, en la época de las tranqueras de Vallecas. Claro. Pero Carabanchel está muy bien. Soy satánico de Carabanchel, eso también. Otra vez el día de la vez. Claro. ¿Es un niño? Preguntó la novicia, cuya voz se diluyó en el azoramiento más estrangulador cuando oyó sus propias palabras. Todas las hermanas miraron inquisitivas a Sor Matilde. Cada vez se sentía más incómoda con la situación. Lo cierto era que no se había interesado por comprobar el sexo del bebé y ahora, observada, era lo que menos le apetecía del mundo. Al final de un largo silencio, la nueva superiora habló en un tono sensato, arrastrando las palabras y apaciguando la tensión. Si las hermanas de la cruz lavan a los enfermos, no debemos avergonzarnos nosotras de lavar a un niño. Miró alrededor, pero todos los ojos le esquivaron. Además, debemos ser consecuentes con nuestra regla de caridad. Si es una niña, será nuestro deber darle cobijo y una educación cristiana. Incluso es posible, aunque no seguro, que alguna viuda quiera adoptarla. Sin embargo, aquí su voz sonó más estricta y resignada. Sin embargo, si es un niño, debería ir a la inclusa, pero antes deberíamos bañarlo y alimentarlo, hermana Matilde. ¿Por qué yo? Cayó azorada al notar la inoportuna y prohibida rebeldía en su propia voz. Usted lo ha encontrado y tiene cierta responsabilidad moral con el bebé. A ojos de la caridad, usted es, de momento, su madre adoptiva. El calificativo convirtió la preocupación de la hermana Matilde en sonrojo. Por favor, proceda. Cuando comenzó a apartar la manta que arropaba al bebé, el resto de las hermanas dio un paso atrás. Una última mirada de súplica y lo hizo. Desenredó la roñosa manta. Ahora parecía un pobre mantel sobre el que alguien hubiera puesto un paquete de comida porque estaba, como era costumbre, hacer en las carnicerías con los productos envueltos en papel de periódico. ¡Qué pena! ¡Pobrecito!, murmuró la hermana Ana. La madre superiora chistó. ¡Ch!
La compasión no es virtud, sino va acompañada de buenas obras para remediar la desgracia. Sí, Madre Superiora. ¿Vas a desnudar tú de papeles al pequeño? La novicia sacudió enfáticamente la cabeza. Entonces, guarda prudente silencio. La vio asentir y suspiró. Novicias. En estos tiempos modernos era tan fácil guiar vocaciones. La peregrinación mundial a Santiago de Compostela. ¿Qué hace, hermana Matilde? La peregrinación del siglo, repitió con una dicción más firme. Leía, madre. Los titulares enmarcados del periódico habían llamado su atención. Es el ABC. Habla de Compostela. Quitó una página y la puso al lado del bebé sobre la mesa. Luego otra. Sor Rosario, la despensera, se acercó curiosa. ¡Anda! El mensaje de su santidad el Papa, leyó. Madre, este niño no puede ser fruto del pecado. Lea lo que trae. Un mensaje del Papa. La Madre Superiora tomó aire con tanta energía que todas las hermanas dieron un paso atrás. Arrancó de las manos de la despensera la hoja que leía casi con rabia, solo casi, al ver las manchas que el bebé había dejado en el papel. Una compasión asfixiante la invadió. Los líquidos del parto, suspiró. La madre se había dado realmente prisa en deshacerse del bebé. Había arrancado las hojas de manos de la entusiasta hermana Matilde con la intención de arrojarlas a los desperdicios, sucias como estaban, pero leyó algunas de aquellas palabras y cambió de opinión. Eran palabras santas, impresas en tinta barata de diario, pero santas. No pudo hacer el gesto despectivo de arrojarlas al suelo. Es un periódico del año pasado, protestó sin mucho argumento. Dobló las páginas y las guardó en el interior de su manga. Discutiremos de pecados en otra ocasión. Miró de reojo la noticia y bajó el tono. Sin novicias delante. Hizo un gesto a Sor Matilde, un gesto imperativo, pero no exento de compasión. No eran monjas enfermeras, no tenían costumbre ni obligación de tratar con cuerpos ajenos. Sor Matilde separó las páginas con delicadeza, crujieron levemente. Algunas parecían pegadas a su piel. El bebé apenas protestó. Movió sus pequeñas manos y pies, pero no arrancó a llorar. La mayoría de las monjas no hubiera sabido qué hacer de haber roto a llorar. Terminó de apartar el papel. Todas las hermanas dieron un paso adelante, empujadas por la curiosidad. En efecto, era un niño bien parecido, de cara redondeada y ojos bien abiertos, que no sabían a dónde mirar, o lo más seguro, afirmó la hermana Dorotea, aún no sabían mirar al mundo. ¿Cómo lo vamos a llamar? La voz de la novicia más joven sonó por primera vez aquel día. La Madre Superiora suspiró molesta. No nos corresponde a nosotros bautizarle, canturreó Sor Matilde con ojos puestos en una hoja de periódico que se aferraba al papel, a la piel del bebé, como si le hubieran untado pegamento. ¡No! Intervino la superiora en un tono que sorprendió a la pequeña congregación. No nos corresponde bautizarlo, pero toda criatura de Dios merece un nombre. ¿No creen? Las monjas se miraron con estupor. La superiora no solía pedir opinión. Creo que es una pregunta retórica, susurró una de las más veteranas al oído de la novicia. La otra asintió antes de preguntar también en voz baja. ¿Qué significa retórica? Pues eso, retórica. Basta de cuchicheos, podemos, y es nuestro deber, como siervas de Dios, sugerirle al padre Anselmo un nombre cristiano y honrado para este niño. Un nombre como José Antonio. La Madre Superiora fingió no haber oído. Hoy es San Ramón Nonato, patrón de los partos y protector de los niños. Hubo un murmullo quedo aprobatorio y por encima sonó la voz de Sor Matilde. ¡Ay, qué ilusión! ¡Un santo de mi tierra!, concluyó exagerando su acento maño. Se llamará Ramón, rebajó el tono con disimulo. Bueno, quiero decir que pediremos al padre Anselmo que lo bautice como Ramón Nonato. Todas se sintieron con una sonrisa que casi infringía las reglas. Con un nombre aquella criaturita comenzaba a parecer una persona, un conocido, casi un miembro de la familia. Se procedió a lavar al niño como caritativamente correspondía. Una vez retirados los trozos de papel de periódico que se habían adherido a su pequeño cuerpo, comprobaron que no había sido lavado tras el parto. Olía. Sí, la madre había tenido demasiada prisa por deshacerse de él. Dios la perdone.
en la piel del recién nacido, transferidos en tinta barata de prensa, estaban marcados los titulares y los artículos que contenían aquellas páginas de periódico, palabras y más palabras que se resistían a la acción del jabón. Pues nada de quedarse en el libro cuando te pones a leerlo. Bueno, pues Ya. Qué bonito. Terminamos. algo más, Luis. Que la... Luis se vuelve a nos la acompaña. Viene por ahí en plan monja. Que, bueno, es que cualquier cosa que quieras contar hace spoiler, ¿sabes? Es un problema. Claro. Es un problema. Pero bueno, como tú lo spoiler ya lo haces en la página 60. Sí. O sea, ya es que, Es la parte que más me gusta. pero fijaros, con este lenguaje, yo estaba ahí y no me quiero ir de aquí. No me quiero, que estoy aquí acostísimo, aquí en el sofá, con las monjas aquí metido con este lenguaje tan acariciador, tan acogedor, o sea, está súper bien. Yo creo que da ganas de leerlo, porque lo importante, como siempre, es el cómo. Hasta el qué, ¿no? Cómo lo cuenta. Es mi preocupación siempre, cómo lo cuentan. Cómo lo cuentan. Que bueno, gracias por venir, por acompañarnos, seguir leyendo mucho para que podamos seguir escribiendo y nada, cualquier comentario, pues yo encantado de recibirlo. Y recomendarlo. Fundido en azul.